Muy bien, hola, ¿cómo están? Antes que nada y como siempre quiero agradecer la invitación de los jóvenes de Incremente, que me den de nueva cuenta la posibilidad de dirigirme a ustedes con este mensaje relativo en esta ocasión al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7, que literalmente se denomina energía asequible y no contaminante. Como ya hemos comentado en otras ocasiones, los Objetivos del Desarrollo Sostenible vigentes 2015-2030 son 17 divididos en 3 esferas, una de las cuales, la esfera del medio ambiente, tiene 4 objetivos concretos. Uno de ellos es el objetivo número 7, energía asequible y no contaminante. En otros términos más que escuchamos más a menudo es energía renovable y tecnologías limpias. Bien, el objetivo central de este propósito de los Objetivos del Desarrollo Sostenible es facilitar una etapa, una era de transición energética menos contaminante que la que nos ha caracterizado por todos este siglo de uso intenso de combustibles fósiles. Es una etapa transicional en tanto el hidrógeno llega a ser el energético único, por así decirlo, o fundamental de nuestra vida diaria, que esto se verá, si todo sale bien, a finales de este siglo, pero intensivamente cada vez más después del año 2050. Esta época transicional entonces es la época en la que deberemos de abandonar los combustibles fósiles paulatinamente a través de esas energías renovables o tecnologías limpias tecnologías limpias, en tanto el hidrógeno es el combustible de uso común. Como sabemos, el hidrógeno es el combustible número 1, el más abundante con mucho en el universo y el primero que existió en el universo, pero el hidrógeno como tal, como hidrógeno atómico, no lo tenemos todavía a disposición comercial. Es todavía difícil su manipulación en un automóvil o en un enser doméstico, pero ya hay pilotos, proyectos demostrativos a escala de laboratorio que utilizan hidrógeno, como deseablemente lo deberemos de tener a finales de este siglo, como nuestro energético fundamental, como dije antes. Ahora, por ahora, el común es el hidrógeno azul, el hidrógeno verde. El hidrógeno azul proveniente del reformado del metano y el hidrógeno verde de la electrólisis del agua. Pero como dije antes, pues estos son todavía proyectos pilotos demostrativos y todavía no están al alcance ni económicamente ni comercialmente de todos. Mientras eso no llega, bueno, tendremos que hacer uso de las energías renovables, de las tecnologías limpias, para cambiar esos hábitos de uso intensivo de combustibles fósiles que propician impactos grandes al ambiente, sobre todo en cuanto al calentamiento global. Se han hecho muchos planteamientos, muchas modificaciones, propuestas de modificación a los patrones de consumo basados en energías fósiles, y esta vez me quiero referir a dos muy famosas, muy estructuradas, como son los Princeton Wedges, nacidas en 2010 en la Universidad de Princeton en los Estados Unidos, que propugna porque para el año 2057 y a partir del año 2010, a través de hacer 15 modificaciones importantes que ellos denominan intervenciones o cambios a los patrones de uso energético intensivo basado en fósiles, 15 intervenciones basadas en 4 grupos. Uno de esos 4 grupos es el de implementar masivamente las energías renovables y tecnologías limpias, y otros 3. Esta vez me referiré sobre todo a las tecnologías limpias y a renovables en cuanto a energía. Y después de 2015, el Acuerdo de París, los famosos NDCs o contribuciones nacionalmente determinadas, en las que, haciendo uso de un principio del desarrollo sostenible, cada país debe, y en este acuerdo entran casi todos los países del mundo, cada país debe determinar las contribuciones basadas en metas, en tipos de implementar cambios y en años, objetivos en años, con tal de ir aportando de acuerdo a lo que su país, nación, pueda aportar en términos de reducción de uso de combustibles fósiles e integrar más al sector energético de cada país
una matriz más basada en renovables y en tecnologías limpias. Bien. Sin embargo, haciendo uso de ese principio del desarrollo sostenible en que todo mundo debe de participar de acuerdo a su capacidad, esta vez quiero centrar el resto de la plática en la capacidad que nosotros como individuos tenemos también para aportar a ese objetivo número 7 de desarrollo sostenible. Es cierto que nuestras sociedades de consumo medio, de poder adquisitivo medio, la mitad o más de la mitad en algunos casos de nuestra sociedad se encuentra por debajo de la línea de pobreza, pero eso quiere decir que la mitad, tal vez un poco menos de la mitad, nos encontramos por encima de la línea de pobreza, afortunadamente, y eso también nos lleva a pensar que, cierto, una fracción todavía menor, con una capacidad en cuanto a conocimiento del problema y educación que nos permite implementar en lo individual, en lo familiar, algunas de esas, pues no 15, pero a lo mejor sí 5 intervenciones que los Princeton Wenches propugnan como una solución para el 2057 de reducción sustantiva de gases de efecto invernadero. Concretamente, esas 15 intervenciones que ellos dicen, en este caso nos referiremos a 5, implican la reducción de 1.000 millones de toneladas cada una de ellas de CO2 menos a la atmósfera. 1 gigatonelada de reducción de CO2 menos a la atmósfera por año de aquí al 2057. Eso es un aporte verdaderamente importante. Como les decía, esta vez quiero referirme a aquellas 5 que desde mi punto de vista particular creo que en lo individual podemos implementar en casa. El primero de ellos es el uso de la biomasa como energético. La biomasa es pues, la energía que podemos obtener de la materia orgánica. Y créanme que ya hay disponibles en estas tiendas departamentales que venden enseres, por no caer en decir nombres, que venden enseres domésticos, herramientas y de estas cosas, tiendas muy bonitas a propósito, venden estos depósitos con algunas fracciones en su interior que se llaman biodigestores y que son para uso doméstico. Este biodigestor a mí me permitirá que a través de concentrar en él materia orgánica, casi toda la materia orgánica, no toda la materia orgánica, pueda yo producir algo de metano, y ese metano lo puedo fácilmente con una pequeña estufa también muy comercial permitirme preparar parte de los alimentos de mi vida diaria. De esta forma yo estaría limitando, evitando que esa basura orgánica que de otra forma se iría en muchos de los casos a un basurero no controlado, bueno, no produzca metano. Sí es cierto que a la quema voy a cambiar la quema de metano por CO2, pero el CO2 en esta parte pues es 21 veces, su potencial de calentamiento global es 21 veces menor que el del metano, de manera que es un aporte en lo individual, en lo familiar, a la emisión de gases de efecto invernadero, y que también tiene una ventaja en la factura del gas que de otra forma yo tendría que pagar por esa fracción de metano que utilizo para preparar alimentos. Biomasa, entonces. La energía del viento. En la energía del viento también existen ya aplicaciones a nivel residencial, a nivel casa, a nivel familia, a nivel individual, que me permiten a mí obtener una pequeña turbina de un cuarto de kilowatt de potencia, de medio kilowatt, de 1 kilowatt de potencia, que bien me pueden a mí permitir, desde luego, en una comunidad en donde buena parte del año haya viento suficiente, que es muy común en nuestros países, y con esto bajar parte de la factura eléctrica que yo tuviera que pagar. Esa es una segunda propuesta de una implementación a nivel familiar o individual de cómo sí puedo yo poner, de acuerdo a mi capacidad, algo de mi parte en solucionar el problema. El tercero de los 5 de esas 15 intervenciones que propugnan los Princeton Wenches es aprovechar la energía solar. Todos hemos visto, a lo mejor deseo, en verdad que es mi deseo que ya también muchos de los que escuchan no solo lo hayan visto, sino lo hayan implementado en su casa. Es muy fácil implementar fotoceldas para aprovechar esa parte de la energía luminosa proveniente del sol. También hay aprovechamientos de la energía térmica del sol, pero en este caso me refiero a la energía luminosa. Fotoceldas que pueden permitirme a mí generar electricidad. Y créanme que esto no es un aprovechamiento menor. En nuestros países es común que el promedio de consumo en kilowatt horas, estoy hablando de energía eléctrica,
sea de 2.200 por persona al año, consumo por persona al año. Esto quiere decir que si yo considero que en nuestros países todavía una buena parte de la matriz energética con la que se produce la electricidad depende de combustibles fósiles, eso quiere decir que cada kilowatthora emite es responsable de la emisión de 800 gramos de CO2 a la atmósfera. Al final del año, cada uno de nosotros es responsable de la emisión de 1.8 toneladas de CO2 a la atmósfera por el solo consumo eléctrico de mi casa. No estoy tomando en cuenta el consumo eléctrico indirecto que tiene toda mi vida allá afuera de mi casa. Si nosotros instalamos 1, 2, 3 fotoceldas de acuerdo a lo que me permita mi economía y el espacio de que dispongo en mi patio o en el techo de mi casa, pues estoy también ahorrando algo en la factura eléctrica. Otra forma de aprovechar la energía solar es a través del calentamiento de agua, a través de los boilers o calentadores de agua para uso doméstico, que son una tecnología por demás dominada y afortunadamente cada vez más útil y vista en nuestras casas, y que también son un buen ahorro en materia de emisiones de CO2, pero sobre todo, y también, ¿por qué no?, a la factura de lo que pago de otra forma por el gas natural que utilizo para calentar agua. La otra forma que yo puedo apoyar en lo individual, de acuerdo a los Princeton Wedges, la número 4, es la eficiencia energética residencial. Créanme que aquí es más de cambiar hábitos que de otra cosa, que de hacer inversiones que me pueden llevar algunos años en amortizar las mismas, como en los casos que cité antes. Es simplemente aceptar que puedo, en la medida de las posibilidades, cambiar el tipo de iluminación conforme la tecnología me vaya permitiendo. En este momento son los LED, antes fueron la tecnología basada en focos ahorradores de mercurio. Sin embargo, bueno, se entendió que el mercurio, si bien ahorraba emisiones de gas de efecto invernadero, era impactante por el lado de que los gases de mercurio tenían cierta toxicidad, se abandonaron y ahora es la tecnología LED. Y mañana será otra cosa. Bueno, mi invitación es porque vayamos mejorando, avanzando en la tecnología que nos permita iluminar con un costo menor ambiental, en este caso con emisión de gases con potencial de calentamiento global. Otra forma que les recomiendo en que podemos apoyar a este movimiento es el aislamiento doméstico. En la medida que sea posible, siempre tenemos que pensar que si nosotros aislamos mejor el lugar en donde vivimos, podemos bajarle la factura de refrigeración, ¿sí?, y a la factura de calefacción, si es el caso de lugares muy fríos en invierno. Igualmente, tratando de que en la medida de las posibilidades los equipos de refrigeración, ya sea la climatización para enfriar o calentar la casa, o bien el equipo de refrigeración para conservar los alimentos, sean cada vez tecnologías más amigables con el ambiente. Luego les llaman inverter, hay algunas otras, ¿sí?, en este momento, pero siempre tratar de que la tecnología que tengamos para refrigeración sea lo más eficiente posible. Pero si tuviera que resumir todo esto en materia de eficiencia energética residencial, diría que lo más importante es tener en la cabeza que tenemos que cambiar los hábitos del consumo energético residencial. Desgraciadamente, luego el hecho de que haya financiamiento para la factura de la electricidad o haya subsidios a la factura de la electricidad de nuestros países resulta en un malentendido y luego solemos hacer mal uso de la energía. No aquilatamos el verdadero valor o el precio que tenemos que pagar por un consumo excesivo de energéticos, sobre todo provenientes de combustibles fósiles. Finalmente, el quinto de las aplicaciones que yo estoy seguro que es muy fácil implementar, de las 15 modificaciones a nuestros hábitos según los Princeton Wedges, es el que tiene que ver con la eficiencia en la movilidad. Si nosotros pensamos que nuestro auto, sea de gasolina o sea de diésel, por cada litro de uno de estos combustibles que utilizo, emite 2.5 kilogramos de CO2 a la atmósfera. Esto quiere decir que si yo utilizo el vehículo por semana y consumo 50 litros, que yo soy responsable por el uso de ese auto, por la emisión de 5.5 toneladas al año de CO2 a la atmósfera por el uso de ese vehículo. Consideremos entonces la posibilidad de, en la medida de las posibilidades, cuando considere yo el momento de cambiar de vehículo, hacerme de uno de tecnología híbrida,
o eléctrica. Un vehículo híbrido, sabemos que en promedio me permite a mí el ahorro del 30% de la energía del combustible que un auto 100% de combustión, y un auto eléctrico pues no se diga. Es cierto, debo de decir que es cierto que cada vez se sabe más acerca de que también la tecnología híbrida y eléctrica, los que utilizan baterías, ¿sí? Para su funcionamiento, cuando salen de la agencia ya emitieron el 50%, hasta el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero que iban a producir en su vida útil. Esto quiere decir, desde que en su ciclo de vida completa, ciclo de vida quiere decir que no solamente en la vida productiva del automóvil, sino que desde que se produjo el primer insumo que fue a parar el automóvil y hasta que el último de los insumos que integran el automóvil fueron a su disposición final. Eso quiere decir ciclo de vida. Mucho más allá, mucho antes y mucho después de la vida productiva del automóvil. Es cierto, en la fabricación del automóvil y sobre todo en las baterías se produce hasta el 50% de los gases de efecto invernadero que va a producir en toda su vida útil el ciclo de vida del automóvil. Sin embargo, esto no es una contradicción. Sí es importante que nosotros apoyemos el desarrollo de estas tecnologías porque estamos hablando de que estamos en una era transicional. Estamos en el rumbo, en el camino a que un día el vehículo y todo lo que requiere de energía para funcionar funcione con hidrógeno. Mientras eso no suceda, nosotros tenemos que apoyar las tecnologías que van con ese rumbo para que un día esto sea posible. Además del apoyo a las tecnologías, al desarrollo de esas tecnologías que hagan posible la implantación del hidrógeno como el energético definitivo, también es cierto que los motores eléctricos son mucho más eficientes o al menos más eficientes que los de combustión interna. Bien, esto en cuanto a implementación o incorporación de la tecnología a nuestras vidas, pero hay unos ciertos aspectos que ni siquiera tenemos que hablar de tecnología, al menos no desde el punto de vista de desembolsos importantes. Uno de ellos es, como dije, en la eficiencia energética en el hogar. Lo más importante es aceptar que tenemos que modificar hábitos. Uno de ellos es incorporar costumbres que a lo mejor hasta ahora no eran una costumbre en la familia. ¿Por qué no pensar en volver a tomar la bicicleta y desplazarnos en bicicleta a donde sea factible? No estoy diciendo que hagamos de la bicicleta nuestro único medio de locomoción, de ninguna manera, pero siempre que esto sea posible en la vida diaria o simplemente parte del asueto del fin de semana. Otra forma es que en la medida de las posibilidades aceptar el uso del transporte público. Sé que en muchos casos el transporte público dista mucho de ser una forma segura o cómoda de viajar, al menos no como lo es nuestro automóvil, pero en la medida que nosotros apoyemos y exijamos con nuestra participación al gobierno que mejore los medios de transporte público, estoy seguro que estos mejorarán. Y finalmente, haciendo uso de esa forma tan fácil que es de cooperar en este sentido, que es compartir los medios de traslado. Estas plataformas que nacieron, que tienen muchos nombres, muchos de ellos bastante populares, de rentar vehículos para llevarme de un lado a otro y que me hacen mi cargo a través de una forma electrónica, nacieron precisamente pensando en eso. No necesariamente para formar una parte de un ingreso familiar, que ahora se ha visto como tal, pero realmente nacieron para que si yo puedo compartir mi vehículo mío o el vehículo de alguien más, ser parte de el compartir el vehículo de que alguien más dispone, lo haga. Esto redunda en bajar emisiones de gases de efecto invernadero, obviamente. Pero como dije antes, hablando de la eficiencia energética en casa, es más de querer cambiar los hábitos que de otra cosa. Bueno, les he hablado entonces de las 5 formas muy prácticas y muy factibles de implementar nosotros algunos de los wedges de los 15 intervenciones que propone la Universidad de Princeton, en que nosotros, ya no como país, cuál es la idea en mucho de esto, que cada quien coopere de acuerdo a su capacidad, sino como individuo.
Una sociedad participativa debe de distinguirse más allá de criticar a sus gobiernos, que también hay que hacerlo, desde luego que hay que hacerlo, para que los gobiernos en este sentido faciliten la certidumbre jurídica para que estas tecnologías se desarrollen en los países, se formulen las regulaciones necesarias para que estos sean factibles en los países, para que la ciencia se desarrolle en nuestros países, pero nosotros en lo individual tenemos que hacer nuestra parte. Por más que lo neguemos, todos somos responsables de la realidad del planeta, pero también depende de nosotros ser parte de la solución. Bien, eso es lo que les quería compartir en esta ocasión. Espero que haya sido de su interés. Muchas gracias.